Preguntas previas. A nivel institucional, es importante que la institución se pregunte si es pertinente la modalidad de e-learning y si responde al desafío y al desarrollo que está teniendo la institución, si hay una adaptación de los contenidos y de los recursos para la nueva modalidad. Y también preguntarse, bueno, en qué tipo de modalidad se expresaría, se objetivaría ese tránsito a la educación a distancia para esa institución concreta. Hay preguntas que tienen que hacerse la institución y que tiene que responder la institución. Indudablemente, ¿qué experiencia previa en el tema y en la educación a distancia? No es sencillo estos tránsitos, por lo tanto hay que contar con personal docente calificado, capacitado y con experiencia, y hay que hacer un esfuerzo importante por recalificar, por ayornar al equipo docente que tenemos en la institución para esta nueva modalidad. La educación a distancia no se puede hacer en tiempos libres, marginales. Es una tarea docente importante. Existe una mala visión de que, bueno, se hace en los tiempos libres que tiene el docente, en los tiempos que deja la docencia tradicional para hacer más docencia virtual. Esto, en lo que puede caer un docente, también lo caen las instituciones y hay que tener mucho cuidado con esto. Requiere un tiempo importante, requiere un tiempo importante en tanto a cantidad, pero sobre todo también a la calidad del tiempo. Hay que dedicarse a la educación a distancia y no es meramente una tarea sencilla por hacerse sin concurrir a un aula presencial. ¿Existe la formación en los recursos humanos para la modalidad de e-learning? ¿Cómo lo formamos? ¿A cuántos tenemos que formar? ¿Tengo como institución los contenidos propios y apropiados para la modalidad o debo asociarme con quien ha hecho ya un tránsito y tiene otros recursos didácticos, de contenido, etcétera, como para hacer la experiencia más segura hacia su éxito? ¿Por qué la institución se va a plantear esta realización de cursos en el marco de la institución? ¿Cuáles son los intentos, que esto intenta resolver? Muchas veces encontramos con instituciones que empieza a agotarse su capacidad locativa y logística. ¿Es esto lo que queremos resolver? ¿Queremos llegar a más gente por un problema de rentabilidad o por un problema de ampliación del radio de acción de la institución? ¿Queremos proyectarnos a nivel internacional? Pasa en muchas instituciones que ven en la modalidad a distancia la posibilidad de una proyección real y sustantiva a nivel internacional. Quieren facilitar el problema tiempo-espacio para los alumnos que empiezan a identificar ese problema como uno de los problemas que bloquea o dificulta la continuidad educativa de muchos de ellos o de los propios docentes. Intenta principalmente buscar una resolución en la ecuación económica, quiere recaudar más fondos o quiere por lo menos lograr un mejor equilibrio financiero o una mayor rentabilidad financiera. O otras preguntas de mucho tipo que se pueden hacer las instituciones. Todas estas preguntas son legítimas. Cualquiera de ellas puede llevarnos a que la educación a distancia puede estar planteada como una solución a la respuesta de alguna de estas preguntas. Y la legitimidad de la pregunta indudablemente nadie la va a cuestionar. Lo que sí, no hacernos la pregunta desde el lugar que intentamos resolver puede llevarnos a generar un discurso falso o encubrir que vamos a la educación a distancia exclusivamente por opción educativa, por un nuevo paradigma educativo, etcétera, etcétera, por las bondades de la educación a distancia, etcétera. Siempre que toda institución intenta aproximarse y desarrollar experiencia de educación a distancia,
Alguna pregunta de este tipo también está tratando de encarar. Y es bueno que institucionalmente la gente que va a estar comprometida, implicada en estos procesos, tenga claro esta situación a los efectos de saber que también partimos de esas necesidades, de esos deseos, de esos problemas, de esa búsqueda de solución para esos problemas concretos. Porque la legitimidad nadie la va a discutir en el marco de la institución que sea. Otras preguntas: ¿qué nivel quiero lograr? ¿Qué nivel de cobertura? ¿Qué nivel de calidad? ¿Qué nivel a qué tipo de alumnos quiero llegar? Etcétera. ¿Tenemos fondos para invertir o no tenemos fondos para invertir? Se observa muchas veces que se intenta recurrir a esta modalidad sin prever una inversión que siempre es necesaria, y quizás muchas veces porque hay una falsa comprensión de que el fenómeno de educación a distancia va a permitir reducir costos y aumentar ganancias o rentabilidades, y eso no es tan así, y menos en las primeras etapas. Indudablemente la necesidad de invertir está como una condición para tener éxito en el proceso que se quiera desarrollar. Indudablemente esta inversión, siempre decimos que es principalmente en los recursos humanos, en la formación de los recursos humanos, en la generación de sistemas que van a sostener la educación a distancia, y no es tanto en tecnología. En tecnología se gasta muy poco, hay mucha tecnología que es software libre. Los dispositivos, servidores, equipamiento, etcétera, normalmente las primeras etapas se sostienen con lo que ya tenemos en las instituciones, y entonces la inversión, siempre decimos que centralmente es en el reciclaje, en la formación, en el reordenamiento de los recursos humanos y en la adecuación de algunos procesos que sí supone la modalidad a distancia. Otra cosa es preguntarse cuántas veces lo voy a repetir. ¿Cuál es la rentabilidad del esfuerzo inicial que voy a hacer con educación a distancia? Si estoy en una institución que puedo decir que un curso o una asignatura o una carrera o un posgrado lo voy a hacer varias veces, es una cosa, y si no tengo esa certeza, mi grupo objetivo es pequeño, las implicancias son muy grandes para el tipo de esfuerzo que tengo que hacer. No es menor la pregunta de cuántas veces voy a hacer las actividades de educación a distancia, porque eso condiciona la inversión que se hace para el diseño de esa actividad originalmente. No es lo mismo invertir para una actividad que se va a hacer N veces que otra para que se va a hacer 4 veces, y mucho menos para una actividad que solamente una vez se va a invertir. Porque la inversión que se puede hacer, por ejemplo, en la digitalización del material educativo, cuando se va a repetir muy pocas veces o ninguna, indudablemente el esfuerzo económico en esa digitalización tiene que ser muy menor para que el punto de equilibrio y la rentabilidad del esfuerzo sea real y no de pérdida. Por otro lado, preguntas previas a nivel de docentes. ¿Con qué docentes contamos? ¿Contamos con docentes capacitados? ¿Qué experiencia tienen en educación a distancia? ¿Se han formado? ¿Los tenemos que formar? ¿Cómo vamos a ir validando al plantel docente en esta nueva modalidad? ¿El material que tiene la institución está adaptado para esta modalidad, o es adaptable sencillamente, o va a significar un esfuerzo muy importante para la adaptación del material educativo para usar en e-learning? ¿Qué tiempo le dedicarán los docentes? Esta es una gran pregunta que todas las instituciones se hacen, y que no hay una respuesta única, porque depende de la modalidad, depende del ambiente, depende del sistema tutorial, y depende también de los criterios que esa institución ya tiene para la educación presencial. Por lo tanto, la resolución de estas cuestiones tiene mucho que ver con los criterios institucionales preexistentes
y con las decisiones a futuro inmediato que se van a tomar. ¿Qué implicancia necesitamos de los docentes? ¿Cómo se deben implicar? ¿Qué compromiso con la metodología? Se observa que muchas instituciones resuelven en el gabinete de gerencia, de dirección académica e institucional, esfuerzos importantes hacia la educación a distancia, y no siempre se cuenta con un proceso de inducción, de formación, de estímulo, de reflexión crítica, para que el plantel docente que después tiene que desarrollar esa actividad esté en condiciones de entender el proceso y de sostener el proceso, porque en definitiva quienes sostienen el proceso son los docentes convertidos en tutores, que son los actores relevantes de cada proceso de aprendizaje a distancia que se desarrolla. A nivel de preguntas previas, cuando nos preguntamos sobre los alumnos, ¿qué tipo de alumnos tenemos? ¿Qué y por qué les interesa el tema? ¿Le interesará la educación a distancia? No es lo mismo preguntarnos esto en formación de grado que en formación de posgrado, no es lo mismo en formación laboral, no es lo mismo en actualización técnica o profesional. Entonces tenemos que preguntarnos sobre nuestros alumnos y sobre sus intereses, sus posibilidades, su nivel de alfabetización y de uso digital, su nivel de empoderamiento digital, para tener más certeza de posibilidad de éxito para estos alumnos en el tránsito de esta experiencia de educación a distancia. ¿Qué tiempo disponen estos alumnos? No es lo mismo el tiempo que dispone un adulto mayor cuando es un curso de actualización técnica, o en algo de posgrado con un profesional de alta dedicación horaria, que con alumnos de grado que transitan su experiencia educativa como tarea central de vida, y entonces esas preguntas hay que hacerse. ¿Qué equipamiento tienen? Los equipamientos que tienen los alumnos son de última generación, no solamente el equipamiento, sino la conectividad. ¿Cuentan con conectividad de calidad o cuentan con una conectividad débil y que puede poner en riesgo la experiencia por la velocidad de esta conectividad? No es menor el equipamiento para pensar alternativa. Hay digitalización de materiales que supone contar con velocidad en internet y con tipo de equipamiento de última generación, y hay que asegurarse en esos casos que el alumno potencial lo tiene. La experiencia indica, uno que ha trabajado mucho con mucha gente en el medio rural, ha trabajado con profesionales técnicos del medio rural, que si bien ellos pueden tener todas las competencias, no cuentan muchas veces con el tipo y la calidad de la conectividad, porque en las áreas rurales normalmente es muy débil. Entonces estas preguntas son pertinentes siempre hacérsela, y no siempre está respondida por el tipo de alumno en cuanto a su nivel socioeconómico. Muchas veces lo da lo territorial, y bueno, hay que entonces hacer toda esta. Otras preguntas: ¿qué conectividad usan los alumnos potenciales? ¿De qué calidad son? ¿De dónde se conectan? ¿Van a ser alumnos que van a hacerlo desde una institución educativa, desde una empresa, desde sus hogares? Por lo tanto, ¿hay mayor heterogeneidad de calidad de esta conectividad o no? Esto, por ejemplo, para la educación semipresencial, para los dispositivos sincrónicos, es muy importante. Muchas veces tomamos muy en cuenta lo que requiere y lo que exige los dispositivos asincrónicos, pero nos olvidamos muchas veces que para los dispositivos sincrónicos se precisan un nivel de calidad en la conectividad mayor, porque si no después lo que requiere de ancho de banda, el uso de webcam, etcétera, hace imposible una participación adecuada en esos dispositivos sincrónicos. Si son pagos los cursos, ¿cuánto pueden pagar? Muchas veces esta pregunta no está siempre muy bien formulada y puede llevarnos a errores. La inversión que podemos hacer en cada curso tiene que ver con el nivel, o sea, el nivel de inversión tiene que ver con el nivel de recaudación posible para lograr un punto de equilibrio o un punto de rentabilidad
elegida, y estas cosas implican decisiones, porque no es lo mismo diseñar un curso donde va a haber una hipótesis de recaudación importante con una hipótesis de un curso donde va a ser muy difícil lograr que la gente pague su matrícula o que sea abonado por las instituciones de referencia. Entonces, en uno y en otro vamos a tener una capacidad de inversión menor, y eso es obvio que va a condicionar entonces el diseño del curso, porque vamos a poder invertir más o vamos a poder invertir menos. ¿Qué nivel como usuario de Internet y otras herramientas tienen? Necesitamos saber del alumno, y por eso en los prerequisitos hay que ser muy claros en esto, porque tenemos que conocer al alumno para hacer estas experiencias adecuadas, pertinentes para ese alumno real, potencialmente real, que tenemos, y no para alumnos ideales que no siempre existen después cuando no hemos investigado suficiente nuestro mercado inmediato de alumnos posibles para nuestros cursos a distancia. El diseño de un curso obviamente supone planificación y programación. Diríamos que las cosas que supone un diseño en un montón de cuestiones son iguales a lo que supone un curso presencial. Hay que planificar y hay que programar. Hay que tomar muchas decisiones estratégicas. Hay que conocer el mercado, hay que conocer de costos, hay que conocer de metodología, de inversiones, de tiempo. Todas estas cosas se planifican y se programan. Y indudablemente es la tarea de un equipo interdisciplinario. Acá lo que importa cuando decimos equipo interdisciplinario es que importa saber cuántas miradas, cuántos roles deberían intervenir en un equipo ideal para tener aquellas miradas y aquellos saberes, aquellas destrezas, aquellos talentos, aquellas competencias que al interactuar aseguran un mejor diseño en e-learning. El equipo debe llegar con todas las respuestas, por lo menos preliminares, a las preguntas que ya planteamos, o sea, la institución, a nivel de institución, a nivel de docente y a nivel de alumnos, para el momento de planificar. En el momento de planificar tenemos que decir, bueno, la institución tomó este tipo de decisiones, los docentes tienen este tipo de condiciones y están en este grado de compromiso con la acción, y los alumnos a los que va dirigido son tales y cuales y tienen tales características. Esto es fundamental porque eso nos va a permitir diseñar no desde el deber ser, ni desde lo que deseamos hacer, no desde un gabinete, sino desde un conjunto de decisiones y un conjunto de diagnósticos ya realizados al haber respondido a las preguntas. El rol del diseñador de cursos a distancia. ¿Qué hace el diseñador de curso a distancia? Asesora y acompaña al experto docente. El experto docente sería el contenidista, es el que aporta los contenidos. El diseñador de cursos a distancia, diseñador instruccional, en e-learning, le llaman algunos, es el que sabe cómo se diseñan los cursos a distancia. Es normalmente un rol que se va aprendiendo, que se va ensayando, que se va validando, que se va adquiriendo en un equipo que al principio muchas veces no cuenta con este rol de diseñador de curso a distancia o diseñador instruccional en e-learning, pero es el que va desarrollando competencias en el conjunto del proceso de diseño en e-learning. Entonces asesora y acompaña al contenidista, asesora y colabora con el informático. Acá hay ya un triángulo. El primer triángulo es el contenidista, el experto en contenidos del curso,
y otro experto que es el informático, el que sabe de toda la cuestión más tecnológica. Entonces acá tenemos un primer triángulo. Propone soluciones y alternativas sobre diseño, materiales y programación y uso de herramientas. Cuando decimos propone soluciones, no es que ni las hace ni son las que en definitiva se van a realizar, sino es el que recomienda un conjunto de decisiones. Realiza y coordina las primeras evaluaciones, los testeos de lo que se va progresando en el diseño, y normalmente es el que coordina el equipo multidisciplinario de planificación previa. Normal. ¿Cuál es la competencia y la característica de este diseñador? Debe tener experiencia y o formación en educación a distancia. Eso supone que indudablemente es un educador, es un pedagogo, tiene competencias y formación en todo lo que es diseño curricular, pero a su vez queremos hacer énfasis en que tiene que tener experiencia y formación en educación a distancia o empieza a transitar esta experiencia y también se va a ir formando para esta modalidad. Debe ser conocedor de herramientas. Los entornos virtuales de aprendizaje deben ser conocidos por este diseñador porque hay una directa relación entre lo que puede proponer de alternativas con las alternativas que ofrecen esas herramientas, esos entornos virtuales de aprendizaje. Igual que debe conocer de herramientas de digitalización de material educativo, porque es el que también va a recomendar cómo digitalizar el material. Lo que no decimos es que debe ser experto en entornos virtuales de aprendizaje, no debe ser un experto en diseño digital de material educativo, pero debe conocer para recomendar las mejores alternativas. Debe tener competencia para un trabajo en equipo con creatividad, debe ser muy proactivo y debe saber delegar muchas de las decisiones y de las acciones y de la gestión, porque él es un coordinador y un orientador de equipo y otros son los que deben ejecutar las decisiones concretas que va tomando el equipo. El equipo interdisciplinario, decíamos que había un primer triángulo que podría ser el contenidista, el diseñador y el experto informático. Acá le vamos a agregar otros responsables. El tutor del curso. Muchas veces el contenidista también va a ser tutor del curso o va a ser tutor del primer curso. El tutor es el que va a desarrollar la docencia directa en el curso a distancia, en la modalidad que ésta sea. En instituciones pequeñas, el contenidista y el tutor muchas veces es la misma persona. En instituciones complejas hay uno que es contenidista y no siempre desarrolla tarea de tutor. O hay un contenidista que desarrolla tarea de tutor, pero ese mismo curso hay otras personas que también juegan de tutor en ese mismo curso, porque ese mismo curso de repente se da para 5 grupos diferentes y bueno, aquel que fue contenidista puede coordinar quizás 1 o 2 cursos y otros tutores van a desarrollar la tutoría en esos 2 o 3 casos adicionales. Hay un personal administrativo responsable porque todo esto supone una serie de decisiones también administrativas y después, además, durante el desarrollo del curso va a haber tareas administrativas de gestión que son muy importantes. Por ejemplo, ¿quién sube todo el material a la plataforma? ¿Quién hace el seguimiento de los alumnos? ¿Quién hace el seguimiento del proceso? ¿Quién hace el seguimiento de los tiempos? ¿Quién hace los alertas sobre los exámenes o sobre los ejercicios? ¿Quién sube a los alumnos y los matricula en el entorno virtual de aprendizaje que se defina? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un trabajo administrativo y de gestión que es sumamente importante y que no es recomendable que sea el tutor del curso ni el informático y menos indudablemente el contenidista. Siempre que se pueda, este trabajo administrativo de gestión debe descansar en manos
concretas que tengan tiempo, competencias y roles para esta tarea. Indudablemente en todo equipo interdisciplinario habrá un responsable institucional que aporta desde el saber institucional y de las decisiones institucionales, y hay un editor de material digital, un diseñador gráfico, un diseñador web, un experto en que el material educativo esté en formato digital. Este sería todo el equipo central, y vuelvo a reiterar, en algunas instituciones unos o dos o tres roles de esto lo hace la misma persona y otros dos o tres roles lo hace otra persona. En instituciones más complejas, con más recursos, normalmente se observa que por lo menos hay una persona para cada rol. Indudablemente es mejor que haya una persona para cada rol con las competencias de experto en cada uno de esos roles, pero bueno, sabemos que algunas instituciones no pueden contar con tanto personal experto para el desarrollo de estas actividades. Sobre la digitalización de los materiales, nosotros tenemos una serie de recursos y de medios disponibles. De esto vamos a hablar después, más adelante, pero tenemos que dar cuenta que la variedad y el menú es muy alto, y por un lado están los recursos y por otro lado están los medios, y los medios van variando y van mejorando y se van alternando, y los recursos se van actualizando y se van ayornando y también van generándose nuevos. Es una tarea de permanente actualización que hay que tener tanto para recursos como para medios. Preguntas que ayudan para evaluar cómo hacer los contenidos digitalizados o a digitalizar. ¿Qué recurso es el más adecuado para el tratamiento de este tema? Obviamente. ¿En qué momento y en qué función se utilizará? ¿Vamos a hacer un material más bien informativo? ¿Vamos a hacer un material más bien de incentivador, de síntesis, exploratoria, provocador? O sea, tenemos que ver qué tipo de material. Tenemos que jugar con el material no solamente informativo, sino buscar complementar con otros materiales que provoquen investigación, provoquen reflexión, etc. Brinda imágenes adecuadas de las ideas que se quiere presentar. Cada vez más la imagen en e-learning es importante, el video, la imagen, etc. Lo gráfico cada día es más importante, porque en educación a distancia competimos con lo que la gente está acostumbrada a ver en internet, y cada vez más en internet es el video, es el audio, la acción, es la animación, etcétera. Entonces tenemos que garantizar un mínimo de calidad que permita un nivel de material atractivo, amigable para el alumno. Aporta contenidos con sentido y pertinentes para el alumno. Hay que ver si los materiales que hacemos son apropiados para los alumnos. Hay que tomar muy en cuenta la edad y la experiencia previa de los alumnos. No es lo mismo trabajar con adultos que con jóvenes. En uno podremos recurrir, con los jóvenes siempre se habla de que hay que recurrir mucho más al video, la animación, lo gráfico, etcétera, y con los adultos hay que recurrir un poco más con el texto, etcétera, porque reclaman el texto, porque vienen de un mundo donde la lectura era el medio principal de conocer y de informarse y de estudiar. Ayuda a analizar, explorar y revisar los contenidos que se busca enseñar, pero no solamente que busca analizar, sino también que provoque la exploración, la revisión crítica de todo. Tiende a facilitar las relaciones entre docentes, tutores y alumnos. Esto es muy importante porque la separación de alumnos y docentes, ¿no? Por la modalidad a distancia, requiere de un material que provoque la interacción, que provoque preguntas, que provoque momentos de reflexión colectiva, que provoque encuentro, y no que cierre todos los temas. Y esto es algo que hay que priorizar en la educación a distancia. El material debe llevar al encuentro, al intercambio, a la profundización, y no cerrar asuntos, temas, contenidos.
Para evaluar el contenido digitalizado o a digitalizar, hay que hacerse algunas preguntas. ¿Cuántos recursos tengo para invertir en esto? Y por lo tanto, ¿cuánto justifica que invierta de tiempo y de costos para lo que busco en el aprendizaje y para lo que tengo como decisión institucional que se puede invertir en esto? Indudablemente uno quisiera tener condiciones ideales de digitalización de material, pero sabemos que en las instituciones no contamos siempre con todos los recursos para todo lo que quisiéramos hacer, y si bien es fácilmente recomendar más video, más animación, más simuladores, más realidad virtual, más realidad aumentada, etcétera, etcétera, después sabemos que las instituciones a veces no cuentan no solo con el recurso, sino a veces con el tiempo, una variable que muchas veces es muy difícil de tenerla en las condiciones que quisiéramos. Por otro lado, el material es interesante, es comprensible, amigable, es concreto, es claro, es conciso. O sea, el material en sí mismo hay que revisar si responde a estas características, como todo material educativo. Es muy importante si induce a nuevas preguntas, a deducciones, a aplicaciones. Es un material que, como decíamos antes, busca el debate, el intercambio, la investigación, o es un material meramente informativo donde cierra todo el contenido y donde no provoca el encuentro con otros, porque encierra y responde a todas las preguntas y no abre nuevas. El aprendizaje que creo que queremos aplicar es el que aporta a las preguntas y genera nuevas preguntas para responderlas entre todos, y el conocimiento entonces es una construcción más colectiva que podemos hacer en proceso, y en e-learning es fundamental para que no sea entonces meramente una repetición memorística de conceptos estudiados. El tema se presta para ser presentado con ese recurso. O sea, hay algunas materias, algunas asignaturas que hay que ser muy creativos para ver si responde la digitalización para ese tipo de asignatura. Hay que ver, no todo es a PDF, no todo es a Word, o no toda planilla Excel, o no toda PowerPoint, o no toda video. O sea, cada recurso tiene sus condiciones y cada asignatura es más compatible presentar algunos materiales con un tipo de recurso, con un tipo de medio, que con otro. Responde al nivel del grupo, no todos los grupos son iguales. Siempre decimos que un buen diseño debería tener como mínimo 2 alternativas para un plan de contingencia de cambios importantes, por ejemplo en el grupo, por nivel de tipo de alumnos, que pasa muy frecuentemente que cambiamos el mismo curso, lo damos para grupos muy diferentes. Entonces hay que tener planes de contingencia. El mejor diseño es aquel que no es exclusivo, cerrado y sin posibilidad de cambios y de flexibilidad en su diseño. Una cosa fundamental en la digitalización del material es cuánto tiempo le va a llevar al alumno su consulta y su revisión crítica. En esto fallamos muchas veces, dado que el material muchas veces supone una dedicación mucho mayor horaria al tiempo que tiene contratado dentro del curso. Pongo un ejemplo: muchas veces un tema que hay que darle en una semana, y que en la semana se pactó que más o menos son unas 4 horas por semana dedicada al curso, después se le da un material que solamente su revisión le puede estar suponiendo 8 o 9 horas de lectura, resúmenes y revisión crítica. Por lo tanto, ese material es inadecuado. Por más que sea el mejor material, es inadecuado porque el contrato que teníamos con el alumno era de la mitad del tiempo, y si el material le lleva el doble de tiempo, hay un problema en el contrato, o hay un problema en material. Si
podemos habernos equivocado en el contrato y ese tema se tiene que discutir en el doble de tiempo, pero entonces tenemos que cambiar algo. No es un problema del alumno, es un problema nuestro institucionalmente y como docentes, si no le estamos cumpliendo al alumno lo que habíamos preacordado en el contrato pedagógico establecido al momento de iniciar el curso. Bueno, hemos llegado al final, les agradezco. Esta es una primera introducción donde listamos una serie de asuntos que hay que tomar en cuenta para el diseño. Todavía no estamos entrando en el diseño propiamente dicho, y una revisión de lo que sería el equipo ideal o los roles que necesitamos para hacer un diseño instruccional en e-learning de calidad. Los espero en el foro. Muchas gracias.